Él es Ben. Había llegado a Nueva Orleans en pleno Mardi Gras, rodeado de música, luces y un mar de gente embriagada de fiesta. Pero aunque todos parecían celebrar, en su interior solo había un vacío. Había terminado recientemente una relación. Su amigo Marcus, mucho más alegre y festivo, trataba de arrastrarlo a la diversión, pero nada parecía llenar ese hueco. Era como si Ben buscara otra cosa, algo distinto al ruido y a las luces de neón. Por eso, cuando escuchó hablar de un tour nocturno por los pantanos de Luisiana, su atención se despertó. Había algo en ese misterio que lo atraía. La idea de dejar atrás las calles llenas de comparsas para sumergirse en lo profundo de un pantano oscuro tenía algo simbólico. Salir del exceso superficial de la ciudad y adentrarse en lo oculto, en lo que realmente da miedo. Contra los deseos de Marcus, Ben insistió en ir. Esa decisión, que parecía tan pequeña, marcaría el inicio de la pesadilla. El primer lugar al que fueron estaba cerrado. El famoso guía zombie ya no ofrecía recorridos, pues había sido demandado por negligencia. Sin embargo, con cierta astucia, el hombre los dirigió a un tour alternativo, uno mucho menos preparado, dirigido por un joven llamado Sean. Ben y Marcus aceptaron, pagando su boleto, sin imaginar que estaban comprando también su destino. Al llegar al autobús del tour, encontraron a otros pasajeros, Jim y Shannon, un matrimonio mayor de Minnesota que quería vivir una aventura diferente. Misty y Jenna, dos modelos con actitudes superficiales, y su agente Shapiro, que parecía más interesado en aprovecharse de ellas que en cuidarlas. Y finalmente, Marybeth, una mujer de semblante serio, mirada tensa y un carácter fuerte que parecía tener un motivo muy personal para estar allí. El grupo, variado y desigual, subió a la pequeña embarcación conducida por Sean. El guía intentaba animar a los turistas con bromas forzadas, pero su falta de experiencia se notaba en cada palabra. Sin embargo, pronto apareció un primer presagio. Un hombre llamado Jack Cracker emergió del pantano para advertirles que se marcharan de inmediato. Les gritó que el lugar estaba maldito, que no debían seguir adelante. Sus palabras fueron tomadas como simple locura, pero como toda advertencia en las historias de terror, tenían más verdad de la que los viajeros podían aceptar. El recorrido siguió hasta que la desgracia comenzó. El bote, viejo y mal mantenido, golpeó contra unas rocas y comenzó a hundirse lentamente. El grupo se vio obligado a abandonarlo y caminar sobre tierra firme. No pasó mucho tiempo antes de que Jim fuera atacado por un caimán que le mordió la pierna. El pánico se apoderó de todos. Fue entonces cuando Marybeth reveló la historia que llevaba guardada. Frente a una vieja cabaña abandonada, reconoció el lugar. Era la casa de los Crowley. Contó que allí vivieron Thomas y su hijo Víctor, un niño deformado que sufría crueles burlas de los vecinos. Un día, unos adolescentes arrojaron fuegos artificiales contra la casa como una broma cruel. El fuego atrapó a Víctor y en el intento desesperado de su padre por derribar la puerta, lo golpeó accidentalmente en la cabeza con un hacha, matándolo. Desde entonces, se decía que el espíritu de Víctor rondaba el pantano. Ella no estaba allí por diversión. Estaba buscando a su padre y a su hermano, quienes habían desaparecido en esos mismos pantanos. Mientras Jim y Shannon trataban de acercarse a la cabaña, de entre los árboles emergió una figura grotesca, enorme, deformada, con cicatrices marcadas en su rostro y un hacha en sus manos. Víctor Crowley estaba vivo, o al menos algo que quedaba de él. El matrimonio no tuvo oportunidad. Fueron atacados con una violencia indescriptible. Los demás, horrorizados, salieron corriendo sin rumbo. El primero en separarse del grupo fue Shapiro, quien pensó que podría escapar solo. Víctor lo encontró y lo descuartizó sin piedad. La lección era clara: nadie saldría de ese pantano con vida si intentaba valerse por sí mismo. Los sobrevivientes regresaron a la cabaña buscando armas para defenderse. Allí, Marybeth y Ben descubrieron los restos mutilados de Samson y Ainsley, su padre y su hermano. La confirmación de su peor temor cayó sobre ella como un peso insoportable, pero no había tiempo para llorar. Víctor irrumpió,
atacando a Jenna con una lijadora que destrozó su cuerpo. Sean, el inexperto guía, intentó defenderla con una pala, pero fue desarmado y decapitado con el mismo instrumento. Victor culminó la masacre empalando a Jenna. El grupo se vio reducido rápidamente. Decidieron trazar un plan desesperado: atraer a Victor a su propia cabaña y prender fuego al lugar usando los tanques de gasolina que habían encontrado. Mientras se organizaban, Misty desapareció misteriosamente, solo para que momentos después su cuerpo destrozado cayera frente a ellos, arrojado por el monstruo. La trampa fue ejecutada. Lograron atraerlo y con fuego y explosiones intentaron acabar con él. Por un instante pareció que lo habían logrado, pero la lluvia, irónica y cruel, apagó las llamas. Victor salió de entre el humo aún más enfurecido, como un demonio que se niega a morir. La violencia continuó. Marcus, el mejor amigo de Ben, luchó valientemente, pero fue alcanzado y destrozado por Victor. Su muerte dejó a Ben devastado, pero también más decidido a sobrevivir. La persecución se volvió implacable. En su huida, Victor lanzó un poste de madera que atravesó el pie de Ben, clavándolo al suelo. Con un esfuerzo titánico, Ben y Marybeth empujaron el poste hacia adelante, logrando que el mismo Victor quedara empalado en él. Por un instante, la bestia cayó inmóvil y el silencio regresó al pantano. Pensaron que todo había terminado. Con el último aliento de esperanza, encontraron una barca y comenzaron a alejarse de ese infierno. De pronto, sin que Marybeth pudiera anticiparlo, Victor Crowley emerge del agua, hundiéndola de inmediato en la oscuridad del pantano. Desesperada, estira su mano hacia la superficie y vio la de Ben extendida hacia ella. Con todas sus fuerzas, se aferró a él, pero en ese instante, la pesadilla reveló su último giro. La mano que sujetaba no era la de Ben, sino la de Victor. El monstruo, aún vivo, había arrancado el brazo de su amigo y lo usaba como señuelo. Marybeth emergió gritando, atrapada por las garras de la criatura, mientras Ben, aún con vida pero moribundo, yacía en la barca. A veces los monstruos no nacen, se fabrican. Victor Crowley no es solo una leyenda del pantano, es el reflejo de lo que pasa cuando la sociedad decide señalar, excluir y burlarse de alguien diferente. Él es el resultado de un error colectivo. El miedo y la crueldad que otros sembraron en su infancia lo convirtieron en la pesadilla que ahora todos temen. Los errores de la sociedad nunca se quedan en el pasado. Tarde o temprano, regresan para cobrarse su deuda. Y cada víctima en el pantano carga con esa verdad incómoda.